Bueno, buenas tardes. Esta es la clase teórica de Química Analítica 1. Estábamos viendo el tema de equilibrio redox, y lo que vamos a terminar de hacer es de completar algunos conceptos de equilibrio redox y comenzar con lo que sería volumetría por óxido reducción. ¿Se acuerdan que nosotros en la última clase habíamos visto, bueno, avanzamos bastante, prácticamente terminamos con equilibrio redox, pero al final de la clase habíamos visto algunos ejemplos a donde se combinaban algunos equilibrios, como por ejemplo el equilibrio redox con el equilibrio de precipitación o el equilibrio redox con el equilibrio ácido-base. Ahora vamos a ver un ejercicio en particular, que es un ejercicio de la guía de trabajo de problemas, creo que es el 10, a donde hay 3 ejercicios combinados, que es el equilibrio redox con la precipitación y ácido-base. No se asusten porque parece difícil, pero no es algo difícil. El problema puntualmente es el que podemos ver acá. Fíjense, dice que se tiene un electrodo de platino que está sumergido en una solución de hierro 3 y hierro 2. De hierro 3 sería 0,1 molar y de hierro 2 10 a la menos 2 molar. Y que la primera pregunta que nos hace es ¿qué potenciales tendrá esa hemipila o semipila de férrico ferroso a pH 1, 5 y 8? Entonces acá nos está indicando que el potencial de esa semipila va a depender del pH. ¿Y por qué depende del pH? Y porque tanto el hierro 3 como el hierro 2 son cationes ácidos que para estar como tales tienen que estar a un medio muy ácido. Si el pH comienza a aumentar, primero empezará a precipitar el hidróxido férrico. Si se fijan, el KPS del hidróxido férrico es 10 a la menos 38, y a pH un poquitito más altos empezará a precipitar el hidróxido ferroso, que tiene un KPS más grande, por lo tanto es más soluble, ¿sí? Es 10 a la menos 14. Entonces, lo que tendríamos que ver en primer lugar es cómo podemos establecer de qué forma varía el potencial de la semipila del hierro, del ferroso férrico a los diferentes pHs, ¿sí? Y segundo, nos preguntan, ¿qué pasa si a esa semipila se la conecta mediante un puente salino a otra semipila que sería de plata, cloruro de plata, con una concentración de cloruro de potasio 1 molar? ¿Y a qué pH debería llevarse a la solución, a la semipila del hierro férrico ferroso, para que no circule corriente por la pila? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el equilibrio lo que nosotros habíamos visto era que, a ver, empecemos de un poquito más atrás, iba a circular corriente por una pila siempre y cuando la FEM sea positiva? Si la FEM es 0, está indicando que se alcanzó el equilibrio y que no circula más corriente por esa pila. No quiere decir que no haya más reacciones. La reacción directa y la reacción inversa se van a verificar en cada uno de los electrodos, pero los potenciales de las dos semipilas van a ser los mismos, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que buscar en la parte B es cuál es el potencial del electrodo de plata, cloruro de plata en cloruro de potasio 1 molar, de manera tal que a ese valor de potencial deberíamos igualar la otra semipila, la hierro 3, hierro 2, y entonces de esa manera no circula corriente. Pero bueno, para eso tenemos que ver en qué función tenemos que usar, porque ¿qué pasa? ¿Hay alguno que precipita de los dos hidróxidos? ¿No precipita ninguno? Si cambia la función respecto del que está precipitando, entonces, bueno, eso es lo que vamos a tratar de ir viendo a lo largo de la resolución del problema. ¿Hasta acá se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos a empezar despacito, porque vamos a empezar de a poco, de lo más fácil a lo más difícil. Primero, planteemos el equilibrio redox que ocurre, vamos a resolver primero la parte A, ¿está bien? Entonces, planteamos el equilibrio redox que ocurre entre hierro 3 y hierro 2, que es muy simple. Hay un electrón metido ahí entre medio del hierro 3,
que libera un electrón para reducirse a hierro 2, que tiene un potencial estándar de reducción que es dato, 0,78 volts, y podríamos plantear la ecuación de Nernst para esa semipila como el potencial estándar del hierro 3 a hierro 2, que también es dato, y es de 0,78 volts, más 0,059 sobre n, que en este caso es 1, porque hay un solo electrón implicado, por el logaritmo de la forma oxidada, que es hierro más 3, respecto de la forma reducida, que es hierro más 2. Hasta acá nada nuevo. Como dijimos, como dije antes, el hierro 3 y el hierro 2 son cationes ácidos. Entonces, en un momento va a empezar a precipitar el hierro 3, entonces ya no voy a poder escribir más la concentración de hierro 3 como está ahí, sino que me conviene reemplazarla por el respectivo, lo que sería su KPS dividido la concentración de oxidrilos. ¿Está bien? Y bueno, después más adelante empezará a precipitar también el hidróxido ferroso. Entonces vamos a tener esas tres situaciones, donde no precipita ninguno, donde precipita el más insoluble y donde precipitan los dos. ¿Está bien? ¿A qué pH comenzará a precipitar cada uno de estos hidróxidos? Y bueno, lo puedo sacar del KPS y las concentraciones de hierro que son datos, porque de hierro más 3, la concentración inicial es 0,1 y de hierro más 2 es 0,01. Entonces, con el KPS del hidróxido férrico, despejo oxidrilos, ¿está bien? Ahí reemplazo por el KPS y la concentración de hierro 3, que es 0,1, y obtengo que la concentración de oxidrilos, a partir de la cual comenzará a precipitar el hidróxido férrico, es 4,64 por 10 a la menos 13. Calculo el pOH, después lo paso a pH, y el pH será 1,67. Así que fíjense que a un pH bastante ácido, el hierro más 3 ya estaría comenzando a precipitar como hidróxido férrico. Y vamos a ver qué pasa ahora con el hidróxido ferroso, que de nuevo hago la misma cuenta. Ahora la concentración de hidróxido ferroso es un poco más chica, es 0,01 molar. Si reemplazo en el KPS, despejo oxidrilo, fíjense que acá tengo un valor de 1,1 por 10 a la menos 6, el pOH sería 6, y por lo tanto el pH es de 8. ¿Está bien? Entonces, como dijimos antes, tenemos que a pH muy ácido el potencial es independiente del pH. A pH inferior a 1,67. No precipita ningún hidróxido y la ecuación sería la que planteamos al principio, ¿sí? Esta que se puede ver acá, la que le estoy remarcando, la ecuación de Nernst como está escrita. Si el pH es mayor de 1,67 pero menor de 8, está precipitando solo el hidróxido férrico. Entonces tengo que reformular esta ecuación en función de la concentración de hidróxido férrico, que estará limitada por la solubilidad del hidróxido ferroso, del hidróxido férrico, a esas concentraciones de oxidrilos. ¿Sí? Y si el pH es mayor que 8, también va a precipitar el hidróxido ferroso. Entonces, precipita el hidróxido ferroso, pero también sigue precipitando el hidróxido férrico, entonces tengo que jugar con los KPS de los dos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en la diapo siguiente, ¿está? Fíjense, los primeros es lo que le acabo de decir. Si el pH es muy ácido, el potencial lo determino fácil, con esa ecuación que ya teníamos desde antes. Ahora, si el pH es mayor a 1,67, pero menor que 8, y hasta 8, ahí tenemos que está precipitando el hidróxido férrico. ¿Está bien? Aparte de la redox, tenemos el hidróxido férrico que está precipitando. Y entonces, en vez de poner hierro más 3 en la ecuación de Nernst, lo reemplazamos por KPS del hidróxido férrico dividido la concentración de oxidrilos al cubo. ¿Está bien? Si yo quiero que esto quede en función de protones en lugar de oxidrilos, podríamos reemplazarlo donde dice oxidrilos, pongo K-water sobre protones. ¿Está bien? Y en ese caso, si reordeno, me quedaría que el potencial está dado por el potencial estándar del hierro 3 a hierro más 2, más 0,059 dividido 1 por el logaritmo de... Acá voy a dejar todo lo que no se modifica con la concentración de protones, ¿sí? Que sería el KPS del hidróxido férrico, la concentración de hierro 2 y el K-water elevado al cubo. Y si después quiero poner en el otro término los protones, ¿sí? Pero como yo sé que el menos logaritmo de concentración de protones del pH directamente paso
este término quedaría más, a ver, vamos por parte, esto quedaría más 0,059 sobre 1 por el logaritmo de 1 sobre los protones al cubo. ¿Está bien? Ahora, si lo pongo como menos, los protones los puedo pasar al numerador. Entonces me quedaría menos 0,059 sobre 1 por el logaritmo de los protones al cubo. ¿Está bien? Pero si le aplico el menos logaritmo, entonces eso es el pH. Entonces acá lo que me quedaría es como está expresado acá. Para eso, el exponente de los protones al cubo lo bajo y lo pongo antes que el logaritmo y me quedaría menos 0,059 por 3 por el pH. ¿Está bien? Y de esa manera nos queda una ecuación como la que tenemos acá, que nos permite calcular el potencial de esa semipila a un pH comprendido entre 1,67 y 8. ¿Sí? Fíjense que todos los demás factores se mantienen constantes y lo que cambiaría sería la concentración de protones. Ahora, si el pH es mayor que 8, dijimos que también iba a precipitar el hidróxido ferroso. Están precipitando los dos. Entonces, el potencial lo expresaríamos como el potencial estándar más 0,059 sobre 1 por el logaritmo del KPS del hidróxido férrico dividido oxidrilos al cubo, y eso sería, dividido el KPS del hidróxido ferroso y multiplicamos todo por oxidrilos al cuadrado. Como oxidrilos multiplica y divide, es fácil simplificar y que nos quede oxidrilos solo dividiendo, ¿no? Como lo podemos ver en esta situación. Y si reordenamos de nuevo para poner todo en función de protones, nos queda así, que esto estaría dado como el KPS del hidróxido férrico sobre el KPS del hidróxido ferroso, todo eso multiplicado por K-water sobre protones. Y si lo dividimos como para obtener una ecuación con el mismo formato que la anterior, que se encuentre expresada en función del pH, nos queda que el potencial de la semipila estaría dado por el potencial estándar más 0,059 por el logaritmo del KPS del hidróxido férrico, dividido el KPS del hidróxido ferroso y multiplicado por KW. Y todo esto restándole 0,059 por el pH. ¿Está bien? Entonces acá tenemos las tres expresiones del potencial de la cupla del hierro férrico ferroso para las concentraciones de hierro y ferroso indicadas en el enunciado del problema y a los diferentes pHs a los que nos podemos encontrar. ¿Se entiende? ¿O fui muy rápido? Sí, se entiende. Bueno, ¿seguro? Miren que si no lo repito, ¿eh? Igualmente, bueno, tienen todos los desarrollos como para ir viéndolos tranquilos después en su casa. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de darle valores a estos potenciales y ver cómo sería esa función o ese potencial de la cupla de hierro 3 y hierro 2 en función del pH. Y fíjense, yo hice un archivito Excel a donde lo que hice fue cambiar las concentraciones de protones y darle todos los valores que eran datos del problema y obtener este gráfico en particular. Si graficamos el potencial de la semipila de hierro 3 y hierro 2 con las concentraciones que son parte de este problema, en función del pH vemos que tenemos las tres áreas bien diferenciadas. Fíjense, la primera, la que tiene el potencial más elevado, es a donde no depende del pH. A pHs más ácidos, encontramos que esa función sigue una línea recta de forma horizontal, ¿sí? Porque el potencial no va a cambiar con el cambio en el pH. Cuando llegamos a 1,67, creo, o 1,87, no recuerdo bien, ahí empieza a precipitar el hidróxido férrico y el potencial de la semipila va a bajar, ¿sí? Con una pendiente que, ¿cuál sería la pendiente de esta recta? Si vuelvo a la diapo anterior, ¿me la pueden decir? Fíjense, tenemos, en los dos casos hay pendiente negativa, porque la recta va disminuyendo, ¿sí? Pero la pendiente sería un poco más grande en la recta de la cual estamos hablando ahora, la que solo precipita el hidróxido férrico, y sería de
menos 0,177, que es lo que se puede ver en la expresión del potencial adelante del pH. ¿Está bien? Y si vamos a la tercera zona, donde no solo precipita el férrico, también precipita el ferroso, vemos que también tenemos una recta con mucha menor pendiente, a donde esa pendiente es 0,059. Fíjense, hagan los cálculos, yo no los hice verdaderamente, pero si se hacen esas cuentas les debería coincidir con los datos que indican esas ecuaciones de la recta que quedaron en función de los potenciales y el pH. ¿Sí? Ahora bien, el enunciado del problema que nos pedía. ¿Qué potenciales tendrá la semipila hierro 3, hierro 2 mencionada a pH 1, 5 y 8? Y bueno, acá podemos hacer dos resoluciones. Las gráficas o la resolución matemática, despejando a partir de las ecuaciones. Si el pH es 1, fíjense que el potencial va a estar en la zona donde no hay precipitación de ninguno de los dos hidróxidos. Y bueno, y el potencial es el único que puede ser, 0,84 volts, porque siempre es el mismo en esa región. Si el pH es 5, en cambio, estamos en la zona donde solo precipita el hidróxido férrico y el valor de potencial estaría dado por 0,255 volts. Lo correcto acá no es hacer esto de buscar el valor en la tabla, sino que lo correcto es, a partir de la tabla, veo en qué región se encuentra, en qué región de los cálculos se encuentra el valor de pH que estoy evaluando. Entonces, ahí determino a través de la ecuación correspondiente cuál es el valor del potencial para ese valor en particular. Y a pH 8 es donde empieza a precipitar el hidróxido ferroso, pero ya están precipitando los dos y el potencial sería negativo, sería de menos 0,292 volts. ¿Sí? Lo pueden calcular así, pero es preferible hacerlo a través de cada una de las ecuaciones. Ahora, este problema tenía dos partes. La primera ya la respondimos y era cuáles eran los potenciales de la semipila a pH 1, 5 y 8. Y la parte B nos decía que qué pasaba si yo conectaba esto a una semipila de plata cloruro de plata en cloruro de potasio 1 molar y a qué pH deberíamos llevar la solución de hierro 3, hierro 2 para que no circule corriente por la pila. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué pasa primero con el potencial del electrodo de plata cloruro de plata. ¿Sí? La plata se reduce a plata 0, plata más pasa a plata 0, ahí tenemos el potencial estándar, pero aparte la plata más, vamos a tener un equilibrio redox precipitación, porque la plata más, en presencia de cloruros, va a precipitar cloruro de plata, que es un electrolito poco soluble, y al cual le podemos plantear el KPS, como hicimos miles de veces en temas anteriores. Pero bueno, lo cierto es que si escribo el potencial del electrodo de plata, cloruro de plata, lo que vamos a tener es que ese potencial estaría dado por el potencial estándar más 0,059 sobre 1 multiplicado por el logaritmo de el KPS del cloruro de plata dividido por la concentración de cloruro, que como vemos ahí es de 1 molar, toma un valor de 1 molar. Entonces, si reemplazamos por el KPS del cloruro de plata, por la concentración de cloruro y el potencial estándar de la plata más plata 0, vamos a obtener que el potencial de ese electrodo es de 0,21 volts. ¿Para qué nos sirve esto? Y porque si no circula corriente por la pila, entonces el potencial de los dos electrodos, de las dos semipilas, mejor dicho, más que de los dos electrodos, debe ser el mismo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que quise poner acá. El potencial de la semipila de plata más a plata 0 tiene que ser igual al electrodo de hierro 3, hierro 2, para que de esa manera no circule corriente. ¿Y cómo sé yo en qué situación estoy? ¿En cuál es la ecuación que tengo que utilizar? Porque 0,21 volt, ¿en qué parte de la ecuación de la semipila del hierro está? Y bueno, miren, hacemos esto. Volvemos a la ecuación, a la gráfica que teníamos antes.
En el caso de la plata, cloruro de plata, perdón, sería la línea marrón, creo que es, ¿no? La línea marrón. En ese electrodo, supuestamente, sabemos que no es del todo así, porque la plata es un catión ácido, entonces a pH elevados precipitaría como generando óxido de plata o hidróxido de plata primero, que después pasaría óxido de plata, pero bueno, vamos a tomarlo como que no es, y aparte del pH que vamos a trabajar, eso no ocurriría significativamente. Pero bueno, el electrodo de plata cloruro de plata no presentaría una variación del potencial en función del pH como pasa con el electrodo de hierro. Entonces, si incluyo una línea recta con el potencial de plata cloruro de plata, lo que vamos a ver es que en la región a donde los gráficos se crucen, es a donde el potencial va a ser igual a 0. Y fíjense que eso va a pasar entre pH 4 y 6, es más, en 5 con algo se podría decir que es, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que en este caso vamos a tener que utilizar la expresión a donde en el potencial de hierro 3 a hierro 2 solo está precipitando el hidróxido férrico y no el ferroso. Entonces, lo que decimos es que para la cupla del hierro ferroso, el potencial es de 0,21 volt, porque los igualamos como explicamos antes, y es igual al potencial estándar de hierro 3, hierro 2, más 0,059 por el logaritmo de Kps del hidróxido férrico, dividido la concentración de hierro más 2 y multiplicada por la K-Water al cubo, y a todo eso le restamos el menos 0,177 por pH. ¿Está bien? Esa es la ecuación que ya habíamos visto antes. Si reordenamos y si reemplazamos por los valores, nos va a quedar que el pH que coincide con el valor a donde se cruzan las dos curvas es de 5,22. Entonces, a ese pH, ¿sí?, debería llevarse la solución de hierro 3, hierro 2 para que no circule corriente. ¿Se entiende? Parece medio largo el problema, pero es bastante entretenido y no es difícil de hacer. Esta gráfica es una forma fácil también de buscar la variación del potencial y cuáles son las funciones que expresan cada una de las zonas de la curva. Y aprendan a hacerla porque me parece que este problema se podría hacer sin las gráficas, pero sería bastante más abstracto de entender. ¿Llegaron a entender todo lo que expliqué de esta resolución? Sí, yo te iba a preguntar justo eso, que si no hacíamos el gráfico no sabíamos, o sea, no sabría en qué Sí, se zona se podría cruzan. saber, pero ¿cómo? ¿De qué forma? Para saber, Claro. a ver, lo que podés hacer es, vos sabés a qué pH comienza a precipitar cada uno de los hidróxidos. ¿Está bien? Vamos a tratar de explicar esto. ¿Cómo se podría resolver este problema sin hacer los grafiquitos? ¿Está bien? A mí me parece mucho mejor hacer los gráficos. Pero si ustedes no los quieren hacer, no hay problema. Salvo que se pida expresamente que se haga el gráfico. Ahí sí lo tienen que hacer, no hay tutía. Pero ustedes al principio lo que hicieron fue, vamos para atrás, lo que hicimos al principio fue determinar a qué pH precipitaba cada uno de los hidróxidos. ¿Se acuerdan de eso? Acá. Vimos que el hidróxido férrico precipitaba a 1,67 y el ferroso a 8. Entonces, directamente ahí lo que pueden hacer es buscar la expresión que corresponde a cada una de esos intervalos de pH. A menos de 1,67 tengo la expresión que tengo acá, la que ya vimos hoy. Sí, bueno, vamos a la diapo que sigue, que ahí estaban puestas todas. ¿Sí? A menos de 1,67 tengo esa, a pH entre 1,67 y 8 tengo esta, y a mayor de 8 quedaría la última, que es la que está recuadrada ahí. Entonces, genero esas tres expresiones y con los valores de pH extremos les voy dando valores a esas ecuaciones. Entonces yo sé, sin saberla, sin hacer la grafiquita, sé cuál es el potencial a pH menor de 1,67, sé cuál es el valor del intervalo de potenciales entre 1,67 y 8, y bueno, el mayor de 8 también, no importa, eso no calculo nada. Entonces, de acuerdo al valor de potencial que me daba el electrodo de plata cloruro de plata, me fijo dónde queda ubicado y directamente lo calculo. ¿Está bien? No sé si se entendió. Claro, sí. ¿Mm?
Sí, sí, la entendí. Pasa que, bueno, para la clase es mucho más fácil demostrar esta grafiquita, ¿sí? Pero bueno, después ustedes háganlo como más les guste. ¿Mm? Tengo otro problemita y ya lo dejo arrancar a Juan. Acá tenemos otro equilibrio que también es redox precipitación. Y aunque también incluye ácido base, porque vamos a volver sobre la semicupla del hierro, porque fíjense que habla de el KPS del hidróxido férrico y del ferroso. Pero no vamos a... vamos a usar el desarrollo que ya hicimos, no vamos a volver sobre eso. En primer lugar dice, es el problema 13 de la guía, ¿está bien? Se tiene la siguiente pila. Sería plata 0, plata más, 10 a la menos 3 molar, medio ácido, protones 10 a la menos 4 molar. Bueno, acá estos protones están para saber que la plata no va a precipitar como óxido de plata, cosa que debiéramos haber agregado en el enunciado anterior para no hacer esa grosería, pero de decir que a pH 12 el potencial de la plata iba a ser el mismo que a pH 1, porque no tenía nada que ver con el pH. Eso no es así, no es cierto, nos servía para el intervalo de valores donde nosotros lo usamos. Pero un pH muy alcalino, eso no debiera ser así. Eso lo conectamos con otra semipila, que sería hierro 3, hierro 2, y las concentraciones en este caso para los dos elementos son 10 a la menos 2 molar. Lo que se hace es agregar amoníaco en el compartimiento de la derecha hasta pH 6. El hierro 3, hierro 2, si le agrego amoníaco, acuérdense que el hierro no formaba complejos amoníacales. Entonces, el amoníaco acá se está agregando para modificar el pH, para alcalinizar la solución, que si no, supuestamente debería ser muy ácida. Pero a pH 6, lo que estaba pasando era que iba a precipitar el hidróxido férrico y no iba a llegar a precipitar el hidróxido ferroso. Entonces ahí lo que vamos a tener que usar es esa ecuación. Para eso usamos el amoníaco para saber que está precipitando el hidróxido férrico, pero no está precipitando el hidróxido ferroso. Y después nos pregunta, ¿cuántos moles de iyoduro de sodio deberían agregarse al compartimiento de la izquierda para que no circule corriente si el volumen del compartimiento es de 100 mililitros? Y el de la izquierda, ¿qué pasa si le agrego iyoduro de sodio? Y la plata más con el iyoduro va a dar iyoduro de plata, que era muy insoluble, ¿se acuerdan? Entonces, en ese caso vamos a condicionar la concentración de plata más con la concentración de iyoduro y el KPS. ¿Sí? Y bueno, lo que voy a tratar de hacer en la explicación de este problema es hacer hincapié más en el electrodo de plata, cloruro de plata, iyoduro de plata, mejor dicho, y no le voy a dar mucha bolilla al de hierro 3, hierro 2, porque ya lo vimos en el anterior. Entonces, en el compartimiento de la izquierda, que es el que tenemos acá, bueno, acá definí de nuevo los compartimentos de la izquierda y de la derecha. El de la izquierda es de la plata, el de la derecha es el de hierro. En la derecha, como les dije, está precipitando el hierro 3 como hidróxido férrico, tenemos la redox y el potencial se va a poder determinar a partir de esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Es la misma que hoy. Y en el de la izquierda, que es el que nos interesa ahora, bueno, la plata más, bueno, tenemos esta ecuación redox, donde participan la plata más y la plata cero. ¿Sí? Me parece que la escribí mal. Plata más un electrón, el electrón va del otro lado. Ahí no me di cuenta. Ahora sí. Vuelvo a lo que era presentar. Pim, 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 pim. Ahora estamos bien. Planteé la reducción de la plata. ¿Sí? Planteamos la semirreacción para la plata. Recuerden que para el caso de la plata era el potencial estándar más 0,059 sobre 1. Acá algo que hay que tener en cuenta es que en las dos hemireacciones tenemos que se intercambia un electrón. Por eso no hay que hacer ningún reacomodamiento de coeficientes estequiométricos. Si el número de electrones fuera distinto, acuérdense que hay que hacer un rearreglo para que cuando nosotros
igualemos los potenciales, entonces el número de electrones intercambiados en las dos semipilas no difiera entre ellas, ¿sí? Acá, bueno, expreso entonces la expresión de la semipila de la plata más a plata 0 era el potencial estándar más 0,059 sobre 1 por el logaritmo de la plata oxidada sobre la plata reducida. Recuerden que como la plata reducida es plata 0, está en el estado estándar, los sólidos en estado estándar sería igual que la concentración estándar de plata y por lo tanto no corresponde escribirla en la semipila. Pero si hablamos de agregar ioduro de sodio, entonces el ioduro va a precipitar con la plata. Para dar ioduro de plata sólido, podemos definir el KPS, el ioduro de plata, que se expresaría como el producto de las concentraciones molares de plata por la concentración molar de ioduro. Y si replanteamos la ecuación de la semipila, la escribiríamos como reemplazando la concentración de plata más por el KPS de ioduro de plata respecto de la concentración de ioduros. ¿Está bien? Y por lo tanto, si quiero establecer una función, el potencial de plata más a plata 0 en función de la concentración de ioduro, la podríamos escribir de esta manera, a donde nos quedaría que el potencial estándar de la plata más a plata 0 más 0,059 por el logaritmo del KPS de ioduro de plata menos 0,059 sobre 1 por el logaritmo de la concentración de ioduro, que si ustedes se fijan, el menos logaritmo de la concentración de ioduro no es otra cosa que el P ioduro. ¿Se acuerdan que lo escribíamos así para escribir o para hacer las representaciones de las ecuaciones, de las curvas de titulación en precipitación? Pero bueno, por si les gustan las gráficas, lo que hice fue ir dándole valores a la concentración de ioduro, y lo que vemos es, fíjense que esto está escrito en menos logaritmo, así que la concentración, que sería en el eje de las X, va a ir disminuyendo en lugar de ir aumentando. Por ejemplo, el último punto que dice 20, sería 10 a la menos 20 la concentración de ioduro. El punto donde dice 10, sería 10 a la menos 10 la concentración de ioduro, y así sucesivamente. Lo que vemos es que hay una zona a donde el potencial no varía en función de la concentración de ioduro. Es porque en esa zona la concentración de ioduro es tan chiquitita que no afecta y no provoca la precipitación de los 10 a la menos 3 molar de plata, que son datos del sistema. Pero cuando se llega a un potencial en particular, se puede ver que la concentración de ioduro sí empieza a impactar a la plata, provocando su precipitación, y hace que la concentración de plata vaya disminuyendo progresivamente, y a mayor concentración de ioduro, menor concentración de plata más disponible, y por lo tanto más chiquito es el potencial. Esa sería la función que sigue el potencial de este electrodo si la expresamos en función del menos logaritmo de la concentración de ioduro. Y fíjense que la ecuación que está recuadrada en rojo abajo a la izquierda, representa únicamente a una recta con pendiente, bueno, acá hay algo raro porque la pendiente es positiva, ¿sí? Y bueno, está bien, es positiva porque menos logaritmo de ioduro es P ioduro. Entonces esa pendiente va a ser positiva, y el valor de la pendiente sería de 0,059. ¿Está bien? Ahora, vamos a volver. El ejercicio lo que nos está diciendo es cuántos moles de ioduro de sodio debería agregar al compartimiento de la izquierda para que no circule corriente si el volumen del compartimiento es 10 mililitros. Entonces, el concepto es el mismo que hoy. Para que no circule corriente, los potenciales de las dos semipilas tienen que ser los mismos. Entonces, tengo que darle valores a uno, que seguramente es el que tengo todos los datos, que en este caso es el del hierro. Sería el de hierro a pH 6, y después en ese caso igualo al potencial de la otra semipila, y en base a eso busco la concentración de ioduro que tengo que agregarle. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que vamos a hacer ahora?
sí. Voy a la semipila del hierro, dijimos que el pH era 6, entonces le busco un valor de potencial, porque el resto es dato. Hierro más 2 vale 10 a la menos 2. K-Water es dato, bueno, ya lo sé, no es dato, pero ya lo sé. El KPS de hidróxido férrico 10 a la menos 38, el potencial estándar del hierro 3, hierro 2 creo que era 0,78, ¿está bien? Entonces, le doy valores, reemplazo todo y obtengo un valor de potencial de 7,8 por 10 a la menos 2 volts. Entonces lo que decimos es que ese valor será el que va a tener la semipila de la plata más a plata cero cuando le agregue ioduro. Y lo que tengo que buscar ahí es despejar la concentración de ioduro que corresponde a este valor de potencial. Si reemplazo, le doy valor a todos los miembros, lo que encuentro es que la concentración de ioduro es 1,36 por 10 a la menos 4 molar. ¿Está bien? ¿Será ese el resultado final? ¿Qué les parece a ustedes? Si nosotros aplicamos esta concentración de ioduro al KPS del ioduro de plata, entonces, ¿con qué concentración de plata nos dice que es compatible? ¿Se animan a hacerlo? La cuenta que quiero que hagan es, ¿qué concentración de plata obtenemos si decimos KPS de ioduro de plata respecto a la concentración de ioduro en la que calculamos ahora? ¿Entendieron? Sí, es 5,8 por 10 a la menos 13 me dio. 5,8 por 10 a la menos 13. 13. Es muy chiquita. ¿Y entonces qué pasó con el resto de la plata? Sí. Porque la plata inicial, si no me equivoco, era de, a ver cuánto era, Va a precipitar. 10 a la menos 3. Plata más era 10 a la menos 3. ¿Está bien? Entonces, si a mí esa concentración de ioduro que me da ese potencial me coincide con 1,36 por 10 a la menos 4, ¿qué pasó con la otra? Perdón, con 10 a la menos 13 de plata, ¿qué pasó con el resto de la plata? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que nada, pudo haber precipitado. ¿Sí? Si la plata precipitó, pudo haber precipitado o se pudo haber reducido. ¿Está bien? Vamos a considerar que precipitó. Si la plata precipitó, entonces cuando los moles de ioduro de sodio agregados van a ser a los moles de ioduro que calculé ahí, que son los moles de ioduro que quedan en solución, más los moles de ioduro que precipitaron. ¿Y con quién precipitaron? Y con la plata que estaba en el sistema. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta es la cuenta que hago también. A mí me dio lo mismo que te dio a vos. 5,8 por 10 a la menos 13. Entonces, si hago un balance de masa para la plata, podríamos decir que 10 a la menos 3 molar, que es todo lo que puse, menos 5,8 por 10 a la menos 13, prácticamente es 10 a la menos 3. Ese 5,8 por 10 a la menos 13 es despreciable. Y podríamos decir que prácticamente toda la plata está precipitada como ioduro de plata. ¿Está bien? Bueno, entonces finalmente para terminar este problema lo que nos faltaría decir es, bueno, los moles de ioduro de plata de sodio agregados van a ser igual a ¿qué? A los moles de ioduro de sodio, a los moles de plata que puse, van a ser igual a los moles de plata que precipitaron, que dijimos que prácticamente toda la plata precipitó, más 1,36 por 10 a la menos 4 molar, que sería la molaridad de el ioduro que agregué y que me quedó en solución. Y después me dice, bueno, eso es los moles agregados, pero en realidad eso, como está expresado en molaridad, estaría hablando de 1 litro de solución. Pero como acá me habla de 100 mililitros, entonces lo que tendríamos que hacer es multiplicar por 100 y dividir por 1000. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, el resultado de los moles de ioduro de sodio agregados serían 1,14 por 10 a la menos 4 moles por cada 100 mililitros de solución de plata más.
¿sí? Y este sería el resultado del problema número 13. ¿Se entiende? Bastante largo, ¿no? De hacer. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? Por mi parte, yo ya doy terminada la parte de equilibrio. Faltaría hacer problemas de equilibrio. Algunos ya hicimos en la clase anterior, otros podemos llegar a hacer de acuerdo a lo que ustedes nos demanden como consulta. Pero si les Yo tengo una parece, duda. sí. En donde hiciste la cuenta de moles de ioduro de sodio agregados, Sí. ¿a qué se corresponde eso? ¿Es la plata total más? ¿Qué dice después de mole y oro? 10 a la menos 3 molar más 1,36 por 10 a la menos 4. Sí, eso. Bien. Fíjate que nosotros dijimos que de plata más había en total 10 a la menos 3 molar inicialmente. Y la plata que estaba en solución en el momento era muy chiquita, 5,8 por 10 a la menos 3. Entonces, lo que suponemos es que 10 a la menos 3 es toda la plata que precipitó como ioduro de plata. Me siento medio incómodo escribiendo este tipo de balance porque yo mismo les dije que no podíamos escribir un balance de masa de un sólido. ¿Está bien? Entonces la idea es expresarlo de forma tal para que no se confunda como un balance de masa de un sólido, pero lo cierto es que la mayor parte de la plata que yo coloqué como plata más está precipitada como ioduro de plata. ¿Está bien? Entonces, Ajá. decimos que 10 a la menos 3 molar es toda la plata que precipitó. Y bueno, por cada mol de plata que precipitó con un mol de ioduro. ¿Está bien? Entonces, como evaluamos los moles de ioduro a agregar, serían, los moles de ioduro a agregar son los que usé para precipitar a la plata más los que me quedaron en solución. Los que quedaron en solución salieron del potencial. Los tiró el potencial, es este 1,36 por 10 a la menos 4. Y 10 a la menos 3 son los que usé para precipitar a la plata. ¿Ahora sí? Listo, ahora sí, ya Buenísimo. entendí, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consulta, dejo de compartir y te paso la posta, Juan. Me pasan la posta, perfecto. Bárbaro. No sé si querés que hagamos alguna otra cosa más antes de que arranques vos. No, desarrollamos ya la parte teórica de volumetría redox. Dale, dale. Me parece mejor porque Dale. así ellos se ¿Qué nos va a pasar? pueden avanzar con los problemas. Pueden avanzar con los problemas y de última el lunes, cuando demos la última parte de volumetría redox, que será una hora más, resolveremos problemas. Y además tenemos ya, ¿sabes?, la clase de el viernes, donde el viernes ellos pueden evacuar dudas que tengan. Perfecto. O resolverlas. Bueno, chicos, a ver. Hoy el que va a presentar la teórica soy yo. ¿Está? Y los próximos dos teóricos, el de hoy y el del día lunes. ¿Hola? ¿Sí? Seguí, Juan, seguí. ¿Se ven? Seguí que se ve bien. Perfecto. Bueno, los próximos teóricos, como ven acá, corresponderán a las volumetrías redox, donde hoy desarrollaremos fundamentalmente el aspecto teórico de una volumetría redox y el lunes próximo dejaremos espacio a un fundamento teórico para algunas volumetrías especiales que se desarrollan en el laboratorio. Por ejemplo, la que van a desarrollar ustedes, una permanganimetría o una iodometría. ¿Está? Bien, titulaciones redox. ¿Sí? Ustedes saben que siempre que haya una reacción que sea rápida, es decir, con una cinética bastante elevada, que sea completa, que se llegue al equilibrio prácticamente enseguida, que tenga una estequiometría definida y que además
produjo un cambio importante de alguna propiedad con un pequeño agregado de volumen, teniendo un indicador adecuado para ver cuándo detener esa evaluación, se puede transformar en una determinación volumétrica, en una titulación. Ustedes lo vieron en principio en ácido-base, donde una reacción ácido-base cumple con todos estos parámetros, y lo que evalúan ustedes es el pH, o la variación de pH, con el agregado de una base o un ácido. Luego avanzaron a una reacción de precipitación, donde también cumplen con todos estos parámetros, y uno evalúa menos el logaritmo de la concentración de un ion, por ejemplo en argentimetría, en concentración de plata o de cloruro, y llega a un punto donde hay un cambio muy grande en ese P del metal o del ion o del anión. Y después avanzaron más a una complejometría, donde también esa reacción cumple con todos estos parámetros, y lo que evalúan ustedes es cómo cambia menos el logaritmo de la concentración de un catión, o el logaritmo de la concentración de un catión, el P metal, en función del agregado de un complejante como el delta. ¿Está? En este caso, lo que vamos a ver es una titulación redox. Se basa fundamentalmente en la reacción de oxidación-reducción entre el analito y el titulante. El parámetro que va a variar en forma abrupta con el agregado de un pequeño volumen va a ser el potencial de la solución, el E. Bien, muchos analitos comunes en química, biología, ciencia del medio ambiente, ciencia de los materiales, se determinan mediante titulaciones redox. ¿Está? ¿Qué es esto? Bueno, van a disponer de un dispositivo con una bureta donde está el valorante o titulante, que es una solución estándar de concentración conocida. Usualmente, esa titulación es un oxidante. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el medio ambiente, el aire, es un ambiente oxidante porque contiene oxígeno. Entonces, es bastante engorroso mantener una especie reducida en un ambiente de oxígeno y que no cambie su título o su concentración. Y acá, en el Erlenmeyer, van a tener la especie reducida, que se va a ir oxidando a medida que se agrega el oxidante de la bureta. Insisto, el objetivo va a ser evaluar cómo varía el potencial de la solución con el agregado del valorante. Y eso nos va a dar la forma de la curva de titulación. ¿Está? Vamos a un ejemplo práctico. Consideremos la variación de hierro 2+, hierro ferroso, con una solución estándar de serio 4+. ¿Sí? El serio 4+ es un oxidante bastante fuerte, que generalmente tiene cinéticas rápidas con los analitos. El único problema que tiene es que creo que cuesta $170 los 100 gramos de sulfato de serio. ¿Está? Pero voy a utilizar esto para desarrollar la teoría simplemente porque la reacción es hierro 2+ con serio 4, hierro 3+ y serio 3. Y si ustedes van a ver, se intercambia un electrón en cada hemireacción, para hacerlo más simple. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, ustedes tendrán en el Erlenmeyer la solución de hierro 3+. En este desarrollo lo vamos a hacer en ácido perclórico 1 molar. Y de ahora en adelante voy a hablar indistintamente de potencial estándar y potencial formal. Vamos a desarrollar la próxima clase un poco más el tema respecto del potencial formal. Entiendan que el potencial formal es un potencial estándar, es decir, donde todas las especies involucradas en esa hemireacción tienen actividad 1, pero además se especifica alguna condición de esa solución. ¿Sí? En este caso se especifica que la reacción tiene lugar en ácido perclórico 1 molar. Fundamentalmente, a esto se lo llama potencial formal. En general hay 3 factores que influyen en este potencial formal y son la acidez del medio, la formación de complejos y la formación de la hidratación del analito. ¿Está? Bien, ¿cómo hacen ustedes para evaluar el potencial? Necesitan de un sistema de detección que consta básicamente de un electrodo de referencia, porque ustedes saben que no podemos evaluar potenciales absolutos, y un electrodo indicador. En este caso, el electrodo indicador es un alambre de platino, porque es un metal inerte
y va a tomar el potencial de las cuplas redox que estén en la solución. ¿Está? Esta reacción de oxidación del hierro 2+ por cerio 4 es rápida y reversible, de manera que el sistema se encuentra siempre en equilibrio. ¿Está? Por lo tanto, el potencial que toma el alambre de platino, que es el potencial de la solución, puede ser descrito tanto por la cupla del cerio como por la cupla del hierro. Por eso establecemos acá que el potencial en este electrodo, el de platino, es el potencial de cerio 4 a cerio 3, que es igual al potencial de férrico ferroso, que es el potencial que toma la solución. ¿Se entiende? Bien. A ver, tomamos esta reacción. Si ustedes calculan la constante de equilibrio para esta reacción, está en el orden de 10 a la 16. Lo que nos dice que termodinámicamente es una reacción muy favorable. No nos habla de su cinética, pero créanme que es una reacción rápida. Es decir, que prácticamente cuando uno agrega el cerio 4, se produce la oxidación del hierro y siempre se encuentra en equilibrio. La reacción se completa. ¿Está? Para hacer unos números y tener unos cálculos, vamos a asumir que se titula con cerio 0,1 molar, desde una bureta, a 100 mililitros de una solución 0,05 molar de hierro ferroso. El electrodo de platino responde a la relación de concentraciones férrico-ferroso 0,403, y en los cálculos que voy a hacer, vamos a asumir que el electrodo de referencia es el electrodo normal de hidrógeno. Esto no siempre sucede, porque trabajar con un electrodo normal de hidrógeno es engorroso, es caro, y lo que se hace usualmente es tener como electrodo de referencia un electrodo de calomel saturado, que es lo que van a encontrar en los libros. Pero ¿qué pasa? Los valores de potenciales en el electrodo difieren por el electrodo de referencia, y quiero que estén muy parecidos. Las reacciones que van a tener lugar son escritas como reducción: férrico 3+ se reduce a ferroso, sérico se reduce a ceroso. Y acá tienen los potenciales estándar, que quiero especificar que son formales, con esa coma o ese tilde encima del supracero. ¿Se entiende? Bien. Toda curva de titulación, sobre todo una redox, tiene 3 zonas que tenemos que estudiar. La zona antes del punto de equivalencia, ver lo que sucede en el punto de equivalencia, y qué es lo que va a pasar después que hemos transcurrido el potencial respecto del punto de equivalencia. Quiero que vuelvan a entender que lo que vamos a hacer es medir el potencial de la solución respecto al electrodo normal de hidrógeno después del agregado de cerio. ¿Está? Antes del punto de equivalencia hay hierro 2+ en exceso. Por lo tanto, conviene calcular el potencial de la solución empleando la cupla férrico-ferroso, porque está en exceso, está más concentrada. Obviamente ese potencial se va a encontrar utilizando la ecuación de Nernst. ¿Sí? La cantidad de cerio agregada produce una cantidad equivalente de hierro 3+. En función de lo que nosotros planteamos, el volumen de equivalencia para el cerio va a ser de 50 mililitros. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y las concentraciones de cada especie son. Acá tienen. Bueno, el hierro 3+, a ver, está relacionado con la cantidad de cerio que agrego. Por cada mol de cerio que agrego, vamos a formar un mol de hierro 3+. ¿Está? Por eso será el volumen de cerio agregado por su concentración dividido el volumen final. Es decir, volumen inicial que había teniendo en cuenta la dilución. ¿Está? ¿Cuánto es la concentración de hierro ferroso una vez que se agrega el cerio? Bueno, es los moles que tenía menos los moles que oxido, perdón. ¿Está? Esto nos favorece porque como ambos intercambian un electrón, las molaridades son iguales a las normalidades. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Hay una forma más simple de calcular la curva de titulación, es decir, de calcular los potenciales de la solución a medida que vamos agregando cerio. Por ejemplo, supongamos que titulamos el 10% del hierro 2+. Es decir, que agregamos 5 mililitros, porque no sé si se acuerdan, el punto de equivalencia es con 50 mililitros de cerio. Entonces, la concentración de hierro 3+ en ese instante será la décima parte, es decir, 10 sobre 100, de la concentración de hierro 2+ inicial,
hemos oxidado solamente el 10%, afectado por el factor de dilución. Es decir, los 100 mililitros que teníamos al principio, dividido 100 más el volumen de serio que se agregó. ¿Sí? La concentración de hierro 2+, si hemos titulado el 10%, será 90 sobre 100, 0,9 de la concentración de hierro inicial y afectado por el factor de dilución. Volumen final, volumen inicial. Si dividimos miembro a miembro estas dos expresiones de la concentración, ¿qué es lo que vamos a tener en la ecuación de Nernst? Observen que concentración de hierro inicial se simplifica, ¿sí? Los factores de dilución también se simplifican. Y ese 100 no tiene sentido porque están en ambos denominadores. ¿Está? Entonces, la relación de concentraciones, una vez que hemos titulado el 10%, es de 10 sobre 9, sobre 90. ¿Está? O un noveno. ¿Se entiende? Entonces, podríamos generalizar que antes del punto de equivalencia, el potencial en el electrodo es, utilizando la ecuación de Nernst, el potencial estándar de la cupla férrico-ferroso más 0.059 sobre 1, porque intercambio un electrón, por el logaritmo de el porcentaje que se tituló dividido 100 menos el porcentaje que se tituló. Y con estas cuentas y una planilla de Excel, como haría Andrés, nosotros obtenemos estos valores. ¿Sí? Bien, observen la forma que toma la curva de titulación. Esta se las di, pero viene después. Acá tengo que ver varias cositas. Primero, no tiene sentido evaluar el potencial con un volumen cero. Porque si el volumen es cero, el porcentaje de titulación es cero, no debería haber hierro férrico y el logaritmo de cero es menos infinito. Es decir, el potencial tendería a menos infinito. Y eso no tiene sentido físico ni químico. Siempre algo de hierro hay. De cualquier manera, uno podría calculando, agregando, no sé, 0,1 mililitro de cerio, y el potencial tampoco debería ser menor que aquel potencial que reduzca el agua. Es decir, que pase el agua a hidrógeno. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener cuidado con el valor en el agregado de cero. No hay un punto definido. ¿Sí? Antes del punto de equivalencia, hay un punto especial cuando el volumen de analito de titulante agregado, en este caso el cerio, es la mitad del volumen de equivalencia. ¿Sí? En ese caso, la concentración de hierro férrico es igual a la concentración de hierro ferroso. Si uno aplica la ecuación de Nernst, ¿sí? El logaritmo de todo este término es cero, porque el cociente es 1 y el logaritmo de 1 es 0, y queda que el potencial en ese instante es el potencial estándar formal de la cupla, que en este caso sería 0.0767 volts. ¿Sí? Y se ven, corresponde a ese punto al 0.767 más o menos. ¿Se ve? Entonces, el punto en el que volumen agregado corresponde a la mitad del volumen de equivalencia es análogo al punto al cual, en la titulación de un ácido débil, ¿sí? El pH se hace igual al pKa. Es decir, titulamos la mitad de los equivalentes de ese ácido o base débil. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué sucede en el punto de equivalencia? A ver, me quedo ahí. Este es el punto de equivalencia. ¿Sí? La reacción siempre se encuentra en equilibrio. ¿Por qué? Porque tiene una constante muy favorable y cinéticamente es rápida. Siempre está en equilibrio. ¿Sí? Antes, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Pero, en el punto de equivalencia se cumple ¿qué? La concentración de cerio 3 más que se formó es igual a la concentración de ion férrico. Y como estamos en el equilibrio,
Si se produce la disociación inversa, por cada mol de hierro 2+, formarán un mol de serio 4. Por lo tanto, solamente en el punto de equivalencia, la primera condición se va a cumplir siempre, ¿sí? Hasta que estén después del punto de equivalencia. Pero la segunda condición, ¿sí?, se cumple solo en el punto de equivalencia, que la concentración de serio 4+ es igual a la concentración de hierro 2+. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para calcular el potencial en el punto de equivalencia? El cálculo no es simple, porque no tenemos idea de las concentraciones de férrico y de ferroso. ¿Está? Por supuesto, tampoco tenemos idea de las concentraciones de serio 4+ y serio 3+, que son muy, pero muy pequeñas. Pero podemos hacer un manejo algebraico de estas expresiones o de estas ecuaciones de Nernst. ¿Está? Si, observen, sumo las ecuaciones miembro a miembro, es decir, tomo las igualdades, sumo lo que está a la izquierda, y lo que está a la derecha. Eso es sumar una ecuación miembro a miembro. ¿Está? Nos queda una expresión del tipo E de equivalencia más E de equivalencia, 2 por el potencial de equivalencia. 0,767 más 1,70, agrupé los potenciales estándar formales, 0,059 por el logaritmo, 0,59 sobre el logaritmo. ¿Está? En estas condiciones podemos sacar factor común 0,059 por el logaritmo de. Insisto que esto lo practicamos en el punto de equivalencia con el objetivo de calcular el potencial en ese punto. ¿Está? Entonces, 2 por el potencial en el punto de equivalencia es 0,059 por el logaritmo de férrico por serio 4+ sobre ferroso por serio 3+. ¿Sí? Al sumar. Pero, si ustedes se acuerdan, serio 3+ es férrico y serio 4+ es ferroso. ¿Está? Entonces, esto es hierro 3+, se cancela con este. Y esto es hierro 2+ y se cancela con este. Por lo tanto, la expresión nos queda que 2 por el potencial en el punto de equivalencia, en este caso será 0,767 más 1,70. Lo que nos da un potencial en el punto de equivalencia de 1,23 volts. ¿Entienden cómo es el mecanismo para calcular el potencial en el punto de equivalencia? ¿Sí? Se plantean y se suman las ecuaciones miembro a miembro. Y uno utiliza el argumento de que en el punto de equivalencia siempre se van a producir estas relaciones entre las concentraciones. ¿Sí? Bien. En general, para una reacción que intercambie un solo electrón cada hemipila, el potencial en el punto de equivalencia será el potencial de uno más el potencial del otro dividido 2. Insisto, esto es para que intercambian un solo electrón. ¿Está? ¿Qué sucede después del punto de equivalencia? Juan, ¿te puedo preguntar algo del punto de equivalencia? Que me Sí, quedó ahí adelante. colgado. Es de la diapositiva anterior. Cuando planteas las igualdades, no entendí por qué se dan esas igualdades. Bien, te lo explico. Es bárbaro. Acá tenés la reacción. Fíjate cuando agregás serio 4+ de la bureta y el hierro 2+ está en el Erlenmeyer, se forma un mol de serio 3 y un mol de hierro 3. ¿Está? Entonces, siempre que vayas titulando y hasta el punto de equivalencia, se va a cumplir esta relación, que la concentración de este es igual a la concentración de este, porque la relación es 1 a 1. ¿Se ve? Eso es siempre hasta el punto de equivalencia. Pero en el punto de equivalencia estás en el equilibrio. Agregaste una cantidad equivalente de oxidante respecto a lo que tenías de reductor. Podrías decir que la reacción se completó. Entonces, vos podés evaluarla al revés. Si tenés serio 3+ y hierro 3+, partes de ellos se van a descomponer para dar hierro 2+ y serio 4+. En el punto de equivalencia,
donde vos agregaste la cantidad equivalente de uno respecto del otro, la concentración de ferroso es igual a la concentración de sérico. ¿Sí? Porque por cada uno de este se forma uno de este. Esta igualdad que está acá abajo solamente es válida en el punto de equivalencia. Perfecto, ¿Te respondí la gracias, Juan. pregunta? Sí, perfecto. Bien. Bárbaro. ¿Qué pasa después del punto de equivalencia? Bueno, obviamente agregamos serio 4 más en exceso, por lo tanto vamos a calcular los potenciales empleando la cupla del sérico ceroso, ¿sí? Y utilizando la ecuación de Nernst. Lo mismo sucede acá, y observen que después del punto de equivalencia, en este caso, la concentración de serio más 4 será lo que agregaron por 0,1, que ese es el exceso, dividido el volumen total que hay en el Erlenmeyer. Los 150, que eran los 100 más los 50, más el volumen de serio. ¿Se ven? Y la de ceroso, serio 3 más, es siempre la misma. Porque, ¿qué pasa? Ya no hay más hierro 2 más. Así que, por más que ustedes agreguen serio 4 más, no van a formar serio 3 más. Esa concentración es 50 lo que agregaron de equivalentes de serio. 50 mililitros por 0,1 dividido el factor de dilución. ¿Me siguen? Si lo ven por porcentajes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La relación serio 4 más a serio 3 más va a ser un X% dividido 100. ¿Por qué 100? Porque no van a formar más serio que lo que hay. En cambio, sí, más serio 3. Sí, van a ir agregando serio 4 de la bureta. ¿Está? Entonces, para una reacción redox, si ustedes miden el potencial de la solución respecto del agregado de un oxidante, en este caso, observen que los potenciales van aumentando. Observen que la curva solo depende de la relación entre las concentraciones de las especies. Es independiente de la concentración de esa especie o del volumen. ¿Está? Y es más, la curva es la misma, aun cuando ustedes diluyan o concentren los oxidantes y los reductores. ¿Sí? Eso tiene a favor una titulación redox. La curva es independiente del pH, de las concentraciones, de todo lo demás. Siempre va a tener esta forma. ¿Sí? Bien. Por supuesto, no todas las... ¿Alguien quiere decir algo? Seguimos. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Se ven? Sí. Sí, se ve. Bien. Bueno, por supuesto, no todas las reacciones redox pueden ser practicadas a una titulación. Fundamentalmente tenemos que cumplir con los principios que enunciamos al comienzo de esta exposición. Es decir, la reacción tiene que ser rápida, tiene que tener una constante favorable y tiene que tener una estequiometría definida. Observen esta curva que grafica la titulación de una cupla que tiene un potencial de 0,2 volts con distintos oxidantes. Comenzando por oxidantes de 0,4, 0,6, 0,8, 1 y 1.20 volts. ¿Ah?
Para que una titulación redox sea factible, tiene que existir un salto de como mínimo 0,4 volts o unidades de potencial entre el buffer producido por el reductor y el oxidante. Es decir, con E no podríamos llevar adelante una titulación redox. Y con el oxidante D estamos en el límite. Con los oxidantes C, B y A, la valoración redox va a ser favorable. Es decir, no va a haber una cantidad importante de analito sin titular tomado el punto de equivalencia. El problema que tienen que tener acá es encontrar algún indicador o algo que les pueda marcar cuándo es el punto final o cuándo de tener la titulación. ¿Se ven? Bien. La explicación que hicimos hasta ahora es de una curva muy simple, que es una curva donde ambas cuplas intercambian solo un par de electrones. La mayoría de estas titulaciones no son siempre así. ¿Qué sucede si la titulación es asimétrica? Es decir, ¿qué pasa si en vez de serio utilizamos estaño 4 para oxidar el hierro 2+? Acá las cuplas de reducción son estaño 4 más 2 electrones de estaño 2+, hierro 3+, más electrón da hierro 2+. ¿Sí? Acá están los potenciales estándar de cada uno de ellos. ¿Está? ¿Lo puse bien? Sí. Bien. Para obtener el potencial en el punto de equivalencia, nos tenemos que basar fundamentalmente en el trabajo algebraico que hicimos de plantear esos potenciales y después sumar las expresiones miembro a miembro. Para sumar las expresiones miembro a miembro, necesitamos poder sacar factor común el 0,059. Por lo tanto, a la cupla del estaño vamos a tener que multiplicarla por 2. ¿Está? Entonces, este 2 se cancela con este 2 y nos queda el 0,059 para poder sacar de factor común. ¿Ah? En el punto de equivalencia, en esa reacción, se cumple lo mismo. Pero acá, observen, por cada mol de estaño se forman 2 moles de hierro. Entonces, 2 por la concentración de estaño 2+, da hierro 3+. Y si estamos en el punto de equivalencia, al disociarse, al practicar la reacción inversa, se cumple la misma relación. 2 por estaño 4 da hierro 2. ¿Se ve? Entonces, si sumamos miembro a miembro, 2 por el potencial del punto de equivalencia más el potencial del punto de equivalencia, 3 por el potencial del punto de equivalencia, da 2 por el potencial del estaño más el potencial del hierro. Por lo tanto, el potencial del punto de equivalencia para esta titulación va a ser 2 por el estaño más el del hierro dividido 3. ¿Sí? Bien. Acá, bueno, las curvas están al revés. ¿Sí? Esperen. Porque esto está al revés. Le voy a cambiar. Escape. Este va acá. Y este va acá. ¿Se ve ahora? ¿Ah? Sí, sí, se ve. Bien, y acá, a ver, sí, no, déjenme que voy a volverla a cambiar. Voy a volver a poner como estaba antes, aunque tengo que cambiar los potenciales. Denme un segundo que ahora me di cuenta que esto es así.
Escape, denme un segundo. Ahí está. Ahora sí. ¿Sí? Bien. Estrictamente esta curva va al revés. ¿Está? Los potenciales van decreciendo porque es el hierro 3+ el que oxida el estaño. Pero va a servir para esto. ¿Por qué? Observen que el punto de equivalencia no se encuentra en la mitad del salto. El punto de equivalencia en una titulación siempre es el punto de inflexión de esa sigmoidea, pero no siempre se encuentra en el centro del salto. Es más, el punto de equivalencia en una titulación redox asimétrica se encuentra más cercano a la cupla que intercambia más electrones. En este caso, como la relación es 2:1, se encontraría a 2/3 de la altura de la que intercambia un solo electrón. En general, para una reacción asimétrica, ¿sí?, donde no hay especies poliatómicas, ojo con esto, no lo podemos aplicar al tiosulfato con el tetrationato, ni al yodo con el yoduro, ni al dicromato con el cromo. Ojo. Si tampoco depende del pH, ¿sí?, el potencial en el punto de equivalencia será N1 por E1, el 0,1, más N2 por el 0,2, sobre N1 más N2. Y siempre ese punto de equivalencia o ese punto de inflexión va a estar más cerca de la cupla que intercambia el mayor número de electrones. ¿Se ven? Bien. Y por último, vamos a hacer un problema. Quiero que estudiemos el caso del dicromato de potasio con hierro 2+ en medio ácido. Esto es una titulación muy común en el laboratorio, sobre todo cuando uno hace materia orgánica en suelos, ¿sí? En este caso, el hierro 2+ se titula con un oxidante bastante fuerte como es el dicromato de potasio. El dicromato de potasio intercambia 6 electrones y pasa a cromo 3+. Su potencial estándar en ácido sulfúrico, como vamos a ver, es de 1.33 volts. El hierro 3+ toma un electrón y se reduce el hierro 2+. En realidad la reacción es al revés, es decir, lo que va a suceder es que el dicromato en medio ácido va a oxidar el hierro 2+ para dar hierro 3+ más cromo más 7 de agua. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa en el punto de equivalencia? ¿Cuánto vale el potencial en el punto de equivalencia? En el punto de equivalencia, observen que si tomamos los productos, podemos decir que 2 por la concentración de hierro 3+ es 6 por la concentración de cromo. Por lo tanto, 3 por la concentración de cromo 3+ es hierro 3+. ¿Me siguen? Es decir, cuando ustedes quieran igualar la relación en concentraciones, tienen que invertir los coeficientes. Observen que acá, 6 por la concentración molar de dicromato es igual a la concentración molar de hierro 2+. Insisto, esta de acá abajo solo es válida en el punto de equivalencia. La de arriba es válida desde el comienzo de la titulación hasta el punto de equivalencia. ¿Sí? Entonces, para encontrar el potencial en el punto de equivalencia, planteamos la ecuación de Nernst para cada uno de ellos. Para el hierro es el potencial del hierro más 0,59 sobre 1, logaritmo de férrico sobre ferroso. Para el dicromato, el potencial en el punto de equivalencia, es decir, ese potencial está descrito por cualquiera de las dos cuplas. Será el potencial estándar de dicromato a cromo 3, que puse cromo para hacerlo más corto, más 0.059 sobre 6 por el logaritmo de la multiplicatoria o el producto de las especies que están del lado oxidado
por eso es dicromato por protones elevado a la 14, dividido la especie que está al lado reducido, cromo 3 más elevado al cuadrado. ¿Está? Recuerden que para encontrar el potencial en el punto de equivalencia, sumamos estas ecuaciones miembro a miembro. Para poder sumar miembro a miembro, el 0,059 se tiene que poder sacar de factor común. Por lo tanto, multiplico toda la ecuación del cromo por 6. ¿Está? Este 6 se cancela con este 6 y nos queda ¿qué? E de equivalencia más 6E de equivalencia, E del hierro más 6 del cromo, más 0,059,1 por el logaritmo de todo lo que está en el denominador, dividido lo que está en el numerador. ¿Está? Recuerden que hierro 3 más es 3 cromo 3 más. Y que dicromato, por ejemplo, es hierro 2 más sobre 6. Entonces, si reemplazo 6E de equivalencia más 1 de equivalencia, 7 de equivalencia. E del hierro más 7 del cromo, 3 de cromo, hierro 2 más, el 6 está acá abajo. Acá, en esta expresión, el cromo 3 más se simplifica con el cuadrado de la ecuación de Nernst. El hierro 2 más con el hierro 2 más, ¿sí? Y este 3 con ese 6 para que nos quede un medio. Por lo tanto, observen que el potencial en el punto de equivalencia nos queda el potencial estándar del hierro más 6 por el del cromo dividido 7, que cumple con la regla de E1 por N1 más E2 por N2 sobre N1 más N2, más, pero tiene otro término, que para esta cupla o para esta titulación involucra a los protones e inclusive a la concentración de cromo 3 más. ¿Sí? Bien. Estamos hablando demasiado. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Tienen la guía de trabajos prácticos a mano? Sí. Muy bien, qué chicos aplicados. A ver, quiero hacer... Ahí está. Problema 12 dice, calcule el peso equivalente de la sustancia, la molaridad. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes. Después vemos las ecuaciones. Pero en realidad estoy más interesado en resolver el problema 2. ¿Qué dice? Calcule el potencial del punto de equivalencia para la titulación de 50 mililitros de hierro 2 más con hierro 2 más con dicromato de potasio 0,1 normal en las siguientes condiciones. ¿Sí? Vamos a asumir que el pH está regulado. En la condición A, el hierro 2 más es 0,1 normal y protones 1 molar. ¿Sí? Bien. A ver. ¿Se ve? Insisto, nosotros ya dedujimos cromo 2, oxígeno 7, 2 menos. Más 14 protones. Más 6 de hierro 3 más. Juancho. 2 más. Va a dar 3, 2 de cromo 3 más 6 de hierro 3 más 7 de agua. ¿Está? Tenía que haber hecho más acá, no importa. Y dijimos que el potencial en el punto de equivalencia era el potencial estándar del hierro más
6 por el potencial estándar del cromo, todo dividido 7, más 0.059 sobre 7 por el logaritmo de la concentración de protones ¿está? Y en el ítem A, queremos que hierro 2+ inicial es 0.1 normal, es 0.1 molar, y además protones, dijimos que es 1 molar. ¿Está? Bien. La titulación se hacía con dicromato 0.1 normal. Bien. A ver, ¿qué datos teníamos también? El potencial estándar de férrico a ferroso. Acá lo tenemos como 0.77 volts. Y el potencial estándar de dicromato a cromo 3+, creo que lo tengo acá como 1.33 volts. ¿Sí? Entonces, para calcular el potencial en el punto de equivalencia, a ver, tenemos el potencial del hierro, tenemos el potencial del cromo, tenemos protones, que es 1 molar. Necesitamos calcular la concentración de hierro 3+. ¿Cuánto es la concentración de hierro 3+? ¿Sí? Fíjense que si se tituló todo el hierro 2, pasó a hierro 3. Entonces, voy a escribir acá con otro color. ¿Qué sucede? En el punto de equivalencia, 6 por la concentración de cromo 3+, es 2 por la concentración de hierro 3+. Es decir, la concentración de cromo 3+ es 2 sobre 6, 1/3 de la concentración de hierro 3+. ¿Está bien? Sí. Pero ¿cuánto es la concentración de hierro 3+? Bueno, es la concentración de hierro inicial, pero esto se diluyó con la titulación. ¿Y cuánto se diluyó? Bueno, veamos qué volumen de dicromato se utilizó. Como el dicromato es 0,1, ustedes saben que volumen 1 por normalidad 1 es volumen 2 por normalidad 2. El hierro, según la guía, tenemos 50 mililitros. Y la normalidad del hierro es 0,1. Utilizaremos un volumen 2 de dicromato y la normalidad del dicromato también es 0,1. ¿Está? Entonces el volumen que se utilizó de dicromato es de 50 mililitros. ¿Sí? Por lo tanto, voy a borrar acá. La concentración de hierro 3+ en el punto de equivalencia es la concentración de hierro 2+ inicial por 50 mililitros dividido 50 mililitros más 50 mililitros. ¿Está? 50 del hierro que empecé y 50 del dicromato que agregué.
Ojo con eso. Entonces esto nos da 0.05 molar. ¿Sí? Por lo tanto, la concentración de cromo 3 más será 0,05 dividido 3. 0.05 dividido 3, igual. 0,0167 molar. Esto de acá es 0.0167 molar. Y ahora, miren porque borro todo, quiero un número. ¿Ah? Borro. El potencial en el punto de equivalencia será el potencial estándar del hierro, 0.77, más 6 por 1.33, en volts todos, ¿sí? Todo dividido 7, más 0.059 sobre 7 por el logaritmo de 1 elevado a la 14 dividido 0.0167 por 2. El potencial en el punto de equivalencia es, ¿cuánto nos da? $1,26. 1,26. ¿Está? Bien. Ahora, observen que 1.26 volts de 1.33 volts está a muy corta distancia. ¿Sí? Es decir, vamos a volver. Es decir, vamos a volver una curva, a ver si tengo alguna por ahí. Si la curva de valoración fuera esta, obviamente el hierro intercambia 1, el dicromato intercambia 6, el potencial en el punto de equivalencia está muy cerca de la parte buffer de la cupla de dicromato. ¿Se ve? Sin embargo, esta titulación siempre se lleva adelante y de esta manera. ¿Por qué? La respuesta es que esta titulación se hace en medio sulfofosfórico, en medio ácido sulfúrico y fosfórico. El ácido fosfórico compleja al hierro 3+, y al disminuir su concentración, disminuye el potencial de la cupla. ¿Ah? El ácido sulfúrico provee de un medio ácido fuerte, porque esta determinación, si no se hace un pH bien ácido, podría precipitar hidróxido de cromo o hidróxido férrico. Necesariamente tiene que hacerse un ácido fuerte. Y un ácido fuerte que no tenga propiedades redox. Y ese ácido fuerte que no tiene propiedades redox es el ácido sulfúrico. Entonces, al desarrollarse en medio sulfúrico-fosfórico, baja el potencial estándar formal del hierro de 0,70 y pico a 0,46. Al bajar a 0,46, el potencial, el punto de equivalencia también baja y la valoración se hace factible con un indicador como la difenilamina. ¿Está? Bien, los demás lo van a hacer ustedes. Seguimos. ¿Qué hora es? Temprano. Error de titulación.
¿Sí? Ustedes saben que no siempre es posible tener una valoración, ya sea ácido base, por precipitación, complejometría o lo que fuere redox, no hay más, justo en el punto de equivalencia. Entonces se induce siempre un error en la titulación. Acá el error va a estar dado fundamentalmente por el indicador que utilicemos al terminar la titulación. ¿Sí? Antes del punto de equivalencia, observen, uno puede encontrar el potencial en el electrodo. Obviamente este análisis lo vamos a hacer con la cupla que está más concentrada. Es decir, si están titulando hierro con dicromato, el error de titulación antes del punto de equivalencia se practica con la cupla del hierro. ¿Sí? Y observen que podemos llegar a una expresión así de simple, donde esto sería hierro 3 más, hierro 2 más. Imagínense que hay un error de titulación del 5%. Si hay un error de titulación del 5% es porque han titulado el 95% del hierro. El 95% del hierro 2 pasó a hierro 3. Por eso, hierro 3 será 100 menos 5. Y si hay un 5% que no se tituló, es justamente está relacionada con la concentración de hierro 2 más que todavía está en la solución. Si esto lo hiciéramos con serio, ¿qué pasa después del punto de equivalencia? Bueno, hay que utilizar la cupla que está más concentrada. Por ejemplo, la del serio. Y serio 4, serio 3. Serio 3 no hay más. Ya está todo como un 100%. Y estamos agregando un exceso de serio 4. Si tenemos un error de un 2%, es porque agregamos un 102% del volumen. ¿Se entiende? Entonces, con estas dos expresiones, nosotros podemos analizar el error de titulación. ¿Qué es esto? Dado un determinado error, uno puede saber a qué potencial tiene que parar, o a la inversa. Si conocemos algún indicador y vemos cuál es el potencial que se paró, podríamos calcular el error de titulación. ¿Se entiende? Bien, antes de hacer ejercicios. Detección del punto final. Toda volumetría se puede practicar si hay un método bueno para parar la determinación muy cercano al punto de equivalencia. Es decir, necesitamos algo que detecte el punto final. En lo que respecta a las volumetrías redox, tenemos 4 tipos de sistemas que pueden ser aplicados. Indicadores redox, es decir, sustancias que van a cambiar su color en función del potencial de la solución. Autoindicadores, el ejemplo característico es el permanganato de potasio, es decir, un titulante que tenga un color relativamente intenso, que pase a un color tenue, que cuando agrega un exceso tiña la solución o el Erlenmeyer. El almidón, que es prácticamente especial para el yodo. El yodo en presencia del almidón forma un complejo con un color azul muy intenso que a veces es negro. O también hay métodos electroquímicos. Es decir, tener algún aparato que vaya leyendo el potencial de la solución y como el punto de equivalencia es el punto de inflexión de esa sigmoidea, ese aparato puede tener un algoritmo de manera tal que lea la derivada de esa curva y en el punto de inflexión la pendiente de la recta tangente es máxima. Es más, si también nos lee la derivada segunda, en el punto de inflexión de esa sigmoidea se produce un cambio de concavidad en la función. Entonces la derivada segunda va a pasar de un valor positivo a negativo. ¿Está? Esto es bárbaro, pero es caro. ¿Sí? Si uno tiene un laboratorio, a lo mejor utiliza cosas más simples. Hoy voy a desarrollar el tema de los indicadores redox. ¿Qué es un indicador redox? Es un compuesto que cambia el color cuando pasa de su forma oxidada a su forma reducida, o viceversa. Su color solo depende del potencial de la solución. Puede depender del pH
Y el rango de viraje es función del número de electrones intercambiados. ¿Está? Para el indicador, ¿sí? Imagínense un indicador de forma oxidada, con n electrones, forma un indicador reducido. Es azul y negro, no sé. Entonces, el potencial del electrodo será el potencial estándar del indicador. Acá lo saqué de un libro donde está al revés, ve que va reducido sobre oxidado. Para que esto sea practicable y nuestro ojo pueda detectar ese cambio de color, aplicamos el mismo criterio que para los indicadores redox o metalocrómicos. Es decir, que la relación concentración de indicador reducido a indicador concentrado oxidado sea 10:1, o que la relación sea 1:10. Lo dije al revés, pero no importa. Si uno trabaja algebraicamente, como el logaritmo de 10 es 1 y el otro es -1, nos lleva a que el potencial de viraje de un indicador es su potencial estándar más menos 0.059 volts sobre n. Entonces el rango de viraje se intercambia en electrones de alrededor de 0.12 volts. Se intercambia 2 electrones 0.059, se intercambia 3 electrones 0.04 o 395. Es decir, cuando elijamos un indicador, sería interesante que intercambiara 3 electrones o 2, para que no tenga un rango de viraje tan largo. ¿Qué indicadores redox podemos utilizar? Bueno, no hay muchas sustancias químicas que cumplan con estas condiciones, que sean reversibles, ¿sí? Y que sean de cinética rápida. Es decir, el cambio del indicador tiene que producirse en forma rápida. ¿Está claro? Los más conocidos son los que tienen acá. Los que voy a desarrollar son unos pocos. El primero que vamos a ver es el... ¿Qué es esto? Ferroína. ¿Sí? Es este de acá. 1,10 ortofenantrolina. Perdón, ortofenantrolina o 1,10 fenantrolina. Porque las posiciones de los nitrógenos están ubicados en el 1 y en el 10. Cuéntenlo lo que saben química orgánica. ¿Sí? La ortofenantrolina, ferroína, forma un complejo. Observen que tiene 3 unidades, es un complejo octaédrico, que con el hierro 3+ es de un color azul pálido. No tiene demasiada intensidad de color. Pero con el hierro 2+ es un rojo muy intenso. ¿Está? El potencial estándar es de 1.15 volts y si uno está agregando un oxidante, el cambio de color que produce es este. Viene de un rojo rosado y a un potencial de aproximadamente 1.15 volts más los 0 y pico de volts que va a variar, pasa a prácticamente incoloro o un azul que prácticamente no se ve. El otro que se utiliza muchísimo, sobre todo en la determinación de hierros más con dicromato, como la que vimos nosotros, es la difenilamina o la difenilbencidina, ¿sí? Sulfonato. ¿Está? Esta es difenilbencidina y está como sulfonato porque si no es muy poco soluble en agua. Esto sufre una oxidación y pasa de incoloro a violeta. El potencial es de alrededor de 0,85 volts. Y otro que se puede utilizar es el azul de metileno, que oxidado es de un color azul intenso, uno de los azules más intensos que hay, y reducido, que tiene un hidrógeno acá, es prácticamente incoloro. ¿Está? Con ese potencial. ¿Les gustó? Y esto es la titulación de hierro 2+ con cerio en ácido perclórico. Observen que si utilizamos el ácido sulfónico de la difenilamina, el cambio se produce muy cerca de la parte donde el potencial más o menos está constante. En cambio, si utilizamos ferroína o ortofenantrolina, complejo ferroso férrico de la ortofenantrolina,
el cambio se produce muy cercano al potencial en el punto de equivalencia. Es decir, que la titulación del principio tendría que haber utilizado como indicador la ferrovina. Y esto vendrá para después. ¿Te gustó? No era tan largo. Bien. Andrés, ¿estás ahí? Sí, estoy. Grande. No, mi intención ahora era hacer el problema del error de titulación. Está bien. Sí, por total ya el concepto se dio, así que para mí es medio complicado para ver todo el mismo día, pero el concepto ya se dio, así que sí, se puede. Quedan 10 minutos, ¿llegás? No, no llego. Por eso, no ¿Dónde sé tengo qué. la...? Y si no, dejemos acá y que ellos resuelvan, tienen bastante. Sí, me parece que... Y el lunes hacemos, salvo que quieran hacer alguna consulta ahora en este ratito que queda. El lunes Si no, empezamos entre con el viernes y problema lunes 18. hacemos lo que falta. Esta es la idea. El lunes empezamos con este problema. Dale. Por mí, yo estoy de acuerdo, no sé qué dicen ellos. Aparte quedan unos pocos, mirá que quedan 9 11. alumnos. No, 11 con nosotros dos. ¿Qué les parece, chicos? Cerramos acá, ¿sí? Se ve que era difícil el tema porque se fueron muriendo en el camino, se fueron quedando, no muriendo, quedando. Es que estamos cansados a esta altura del año, muy cansados. Sí, tienen razón. Los entendemos totalmente, porque nosotros también estamos cansados, así que ustedes deben estar más cansados porque ¿cuántas materias están cursando? Yo 4. ¿4? Son unas cuantas. Y es más difícil llevar una materia en forma virtual que en forma presencial, ¿no? Más allá de que uno se ahorra los viajes a la universidad y todo eso. Sí, aparte cuesta más concentrarse, todo. Claro, no, a mí se me complica un montón más que presencial. La verdad que fue una adaptación que en realidad todavía no me termino de adaptar, pero sí, es muy difícil. No es fácil ser alumno presencial. A mí me molesta, a mí no me gusta. Yo prefiero estar todo el tiempo, incluso cuando lo escuchaba a Juan, que bueno, cambié mi lugar de observación, de ser el que habla. Es feo ser docente virtual porque uno le está hablando a una computadora y se siente un tonto. Sí. Pero Andrés. Ser alumno también, porque te distraes más fácilmente, me parece, ¿no? No es tan fácil seguir una clase. Yo no sé ustedes qué hacen mientras siguen la clase. ¿Toman apuntes? ¿Qué hacen? Sí, yo trato de tomar apuntes, pero nada, no cambio por nada en el mundo la clase presencial, la verdad. No, Mirá vos. Yo por lo menos pienso lo mismo. Y eso que son centennials, estarían... No, que vos sabés que para favorecer al alumno tendríamos que tomar parcialitos. Tendríamos que tomar uno el lunes y otro el miércoles. El del lunes va a ser de la guía de equilibrio redox, no valoración ácido-base. Y de complejos no vamos a tomar nada porque no tomamos. De complejos. Por ahí el lunes podría ser uno de complejos, de cualquier tema de complejos, y el miércoles uno de redox. A ver, hacemos así. De todas maneras, ¿sí? La cantidad de gente que se estaba presentando a los parcialitos de problemas no era muy grande. No sé. Por ahí no sé si no conviene aprovechar porque la verdad es que nos quita mucho tiempo de la clase. No sé si no nos conviene aprovechar el tiempo, al menos el lunes, para terminar lo que falta de teoría y ya el miércoles, lo que pasa es que el miércoles ya nos quita tiempo de consulta, no sé. No sé qué opinan ustedes, ¿qué prefieren? ¿Que tomemos el parcialito o que hagamos consultas y terminemos las clases? A ver, nosotros para mí los parcialitos sirven. ¿Sirven? Sí, bueno, entonces tanto por ahí como lo podemos para practicar, tomar. O sea, sirve el estar, o sea, tener la presión de tener que hacer un ejercicio rápido y que te salga y para practicar para el parcial y también en la nota, digamos, también sirve. Está bien. ¿Y qué les parece si nosotros el parcialito, por ejemplo, el lunes que viene,
se lo pasamos, en vez de pasarlo a las 2, se lo pasamos, no, a las 3 digo, se lo pasamos 2:30, de manera que para las 3 esté terminado. ¿Se puede? Sí, yo no tendría problema. Le podemos hacer eso, ¿no? Porque si no, el problema es que hasta las 3:30 no arrancamos. Entonces, si nosotros Vale. pasamos el parcialito 2:30, es más, por ahí hasta lo podemos mandar 2:15, pero a las 3 empezamos con la clase ya desde de la clase teórica del día, y no nos quita tiempo de la clase. Sí, Sí, está bien, sería entonces. mejor. listo. Para Bueno, saber, entonces, ¿te mandan 2:30 o 2:15? Como para ya estar preparada. y por ahí se los mando 2:15, y listo. O vos, no sé quién lo va a mandar, Juan. Está bien. Bueno, 2:15, y 2:15. cosa de que a las 3 ustedes ya lo pueden haber, bueno, ya lo tengan terminado y lo hayan devuelto. ¿Sí? Bueno, entonces quedamos así, ¿les parece? dale, Dale. perfecto. Sí, sí, profe. Listo. Gracias. Y Gracias. si no hay duda, nos despedimos, no sé. Sí, yo todavía no tengo dudas, así que... Listo, Sí, vayan yo resolviendo tampoco. los Ahora levantó problemas el que teórico. ya quedan poquitos, ya son los últimos. Bueno, Bueno, Chao, hasta hasta luego, luego. chicos.